Romanos 8:1. El título del texto es Viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Efectivamente, el Evangelio son las buenas noticias. Juan el Bautista fue el primero en que vino a anunciar las buenas noticias. Recordemos, después de 400 años de silencio de Dios, en el que Dios no envió profetas, no envió jueces, no envió absolutamente nada, después de 400 años de silencio, vino Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Él no anunciaba el Evangelio, porque en ese momento, pues el Evangelio no había sido escrito. Vendría a ser escrito por Jesús y sus apóstoles. Pero él vino a preparar el camino al Señor. ¿Y él qué hacía en su mensaje? ¿Cómo predicaba? No. Él predicaba sobre el arrepentimiento. ¿Y cómo lo hacía? Confrontando a las personas con qué? Con el pecado. A tal punto que lo llamaban loco. A tal punto que llegó a que le cortaran la cabeza. ¿Y cuál es el eje central del Evangelio? Jesús. El eje central del Evangelio es Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que nos diera riquezas y nada nos faltara. ¿Eso dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que no tuviéramos ningún problema en la tierra, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que ¿qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que en Él cree no es todo aquel que dice yo creo en Dios, yo creo en Jesús. No es solamente el que dice yo creo, porque en el mundo está lleno de personas que creen. Pero Él vino para liberar, para que no tengamos condenación eterna, para que tengamos vida eterna. Y la vida eterna la obtenemos ¿cuándo? Cuando lo aceptamos y nacemos de nuevo. Ahí dice creer, y la estructura de la palabra creer no es solamente decir yo creo de palabra, es creer de corazón. Y creer de corazón conlleva a cambio y conlleva a arrepentimiento. Y a la luz de Romanos, que es lo que estamos mirando, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se supone que nosotros andamos conforme al Espíritu, nos hacemos llamar cristianos. Pero a lo que voy en este mensaje es que debemos predicar el Evangelio que Cristo enseñó con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y luchar contra la carne en mis fuerzas es imposible. Los del mundo tienen una mejor conducta que nosotros. Hemos hablado, los ateos tienen una mejor conducta. Hoy los que se dicen ser satánicos tienen una mejor conducta y testimonio que nosotros. Porque el diablo y su Biblia les enseña a ser buenas personas. ¿Por qué? Porque el diablo está diciendo en su Biblia, yo soy el bueno y Dios es el dictador. Por lo tanto, compórtense bien. Den ejemplo, den testimonio. La Biblia satánica lo dice. El budismo lo dice.
Los libros de superación personal lo dicen. Todo nos lleva a que seamos buenas personas. Y a los cristianos, a los que hemos sido llamados, nos queda más difícil. Porque los que hemos sido llamados es porque no somos buenas personas. Dios escogió a lo vil y menospreciado para exaltar no al vil y menospreciado, para exaltar a Cristo. Y con el evangelio que se está predicando hoy en día no se está exaltando a Cristo. No se está exaltando al Cristo de la Biblia. A Jesús no le interesa que usted esté bien económicamente. A Jesús no le interesa que usted esté bien emocionalmente. A Dios no le interesa nada de eso. Si su alma está perdida. Y hoy se habla de un evangelio light. Un evangelio que no confronta al pecado. Una iglesia que hoy tiene miedo de salir a evangelizar. Y que si sale a evangelizar, lo único que dice es, Dios es amor. Ven a Cristo y Dios te va a solucionar todos tus problemas. Y eso no es el evangelio. Hemos predicado y hemos distorsionado el evangelio. Hemos hecho y predicado falacias. Estamos cubriendo el evangelio y poniéndole una máscara para que conozcan a un Jesús que no es, para que vengan a un Jesús que no es y la iglesia se llene de cristianos que no son. De cristianos que no son salvos. El problema de predicar un evangelio que no confronte a la persona, que no muestre la realidad de la persona y que no lleve a la persona al arrepentimiento, es un evangelio falso. Es un evangelio que no sirve. Jesús, ¿qué hacía cuando iba a sanar a una persona? La confrontaba, sí, pero le decía, está sana. Esa es la añadidura. Ni siquiera es lo principal. Que yo te sanes es simplemente la añadidura. Lo que a mí me interesa es, ahora que estás sana, vete y no peques más. ¿Y qué quieres que te haga? Jesús quiere que saquemos la intención de nuestro corazón, que le mostremos lo que realmente queremos. Pero estamos llenos de predicadores y llenos de iglesias que solamente buscan agradar a las personas, que solamente buscan llenar una iglesia de gente vacía de Cristo. Si no confrontamos con el pecado, no estamos haciendo nada. Al predicarle a la persona, obviamente esto no se trata del legalismo extremo de perseguir a la persona y hacerla sentir mal y hacerla sentir pecadora y miserable. Se necesita que llevemos el mensaje de Cristo haciéndole saber a la persona que necesita a Cristo porque es pecadora. Y que se sienta pecadora no como juicio, sino como una condición que la haga cambiar para arrepentimiento. Eso es muy diferente. No podemos hacer que la persona se sienta culpable, llevándola a una depresión, llevándola a un suicidio, que muchas veces pasa, sino que debemos decirle, efectivamente Dios es amor. Ese amor que vino a la tierra en forma de hombre para experimentar lo que nosotros vivimos, para saber que yo en esta condición siento, que yo en esta condición deseo, para que Él me pueda entender y te pueda entender y ahora sí proceder al arrepentimiento. Pero estamos en ese evangelio de la gracia distorsionada. Hoy hablamos del evangelio de la gracia y nosotros somos del evangelio de la gracia. Pero la gracia no es solamente predicar amor. La gracia no es solamente predicar Dios te va a solucionar tu vida. Porque estamos también predicando falacias. Porque llegamos a la iglesia y no se nos acomoda la vida, se nos desacomoda la vida. Llegamos a la iglesia y la cosa se pone más difícil. Llegamos a la iglesia y en vez de crecer nuestra economía baja porque Dios necesita decir, tu Dios era el dinero, ahora tu Dios voy a ser yo. Tu Dios era lo que idolatrabas. Ahora te lo voy a quitar para que tu Dios sea yo y procedas a arrepentimiento. Entonces estamos predicando un evangelio distorsionado, un evangelio con máscaras. Un evangelio que sí atrae personas. Pero personas que vienen a un Cristo que no es el de la Biblia.
Y necesitamos volver a ese evangelio. Necesitamos volver a esa evangelización que hacía Juan el Bautista. Esa evangelización que hacía Juan. Esa evangelización que hacían los apóstoles. Que hacía Pablo, nuestro máximo referente de evangelización. Pablo, la máxima expresión de doctrina en sus cartas. Pablo, la máxima expresión de dureza y de un evangelio contundente. Pero Pablo también, en medio de eso, la máxima expresión de amor en medio de esa contundencia. El amor no está en abrazos, en besos, el amor está en decir la verdad. Y cuando decimos la verdad, la gente se ofende. Cuando confrontamos a una persona, no esperemos una reacción diferente a que esa persona se enoje, porque siempre que hay confrontación, hay algo en el interior que se va a mover. Y cuando algo se mueve, es porque o hay algo que jala hacia atrás para que no salga de esa condición, o porque hay algo que jala hacia adelante para que salga de esa condición. O las dos cosas. El diablo está jalando para que te quedes ahí atado. Y Dios te está llamando para que salgas de esa condición y seas libre. Lo que decíamos del llamamiento, en el orden de la salvación, en el ordo salutis. Dios llama, ¿y Dios llama a través de qué? De la palabra. No hay otra forma de llamamiento. La única forma de llamar Dios a su creación para que sean hijos es a través de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros llamamos a las personas con la palabra de Dios amañada? Con la palabra de Dios suavizada. Con la palabra de Dios maquillada a nuestra conveniencia. Uno de los errores de la iglesia hoy es ese, no confrontamos el pecado, no lo confrontamos al evangelizar y no lo evangelizamos tampoco desde el púlpito. ¿Por qué? Porque se me enojan los hermanitos, me dicen legalista y se van. Pero es que la esencia de la iglesia es santidad. La esencia de la iglesia es rectitud. Y estamos perdiendo esa rectitud delante de Dios. Esa musiquita está ministrando. Pero hay muchos que usan también esa música como manipulación. Porque la música hace que se genere otro ambiente y que el mensaje llegue. Se condiciona la mente de las personas para que crean en un Dios que no es. Hoy está plagado el mundo y plagadas las iglesias de una doctrina de la prosperidad. En donde Dios te doy, pero me tienes que dar el doble, me tienes que devolver lo que yo te doy. Y en donde usted le puede reclamar a Dios porque usted es su hijo. Un pastor nos decía, ¿cuántos años usted ha servido en la alabanza y ha sido líder de alabanza? Y yo, toda la vida, desde los 11 años soy líder de alabanza. Ah, bueno, entonces reclámele a Dios su bendición. Y yo reclamándole a Dios mi bendición. Dios, 11 años te he servido. ¿Cómo me atrevo a hacer eso? ¿Cómo nos atrevemos a hacer eso? ¿Cómo nos atrevemos a quererle reclamar algo a Dios? Si con el simple hecho de darme la vida y de haberme hecho que alguien me anuncie su palabra para ser salvo, es más que suficiente. ¿Cuál es la otra doctrina que anda por ahí? La prosperidad, lo que hablábamos del pentecostalismo, donde abundan los conciertos, donde abundan el show, la manipulación, donde es más fácil llenar una iglesia con conciertos que con palabra. ¿Por qué? Porque una palabra bíblica, una palabra que realmente sea la palabra de Dios, es una palabra que confronta y que hará que usted no quiera volver el siguiente domingo. Es como en la quiropraxia a veces. Uno está ahí, dele a la persona y la persona, yo no vuelvo de aquí, ¿por qué vine? Y de ahí terminamos, me siento bien. ¿Cuándo es la siguiente sesión? ¿Cuándo me vuelve a hacer terapia? La iglesia es eso. El lugar donde nos confronta Dios con nuestra condición, a tal punto de que a veces decimos, dura palabra es esta, no quiero volver. Y al otro día necesito más de esa palabra porque necesito cambiar. Porque necesito modificar mi conducta.
Porque no solamente se trata de cambiar nuestra conducta en relación a Dios, que es lo más importante. Se necesita cambiar nuestra conducta en relación a nuestros hermanos, en relación a la sociedad y en relación a nosotros mismos. Y no como crecimiento personal. Ese crecimiento lo da Dios. Conforme avancemos en nuestra relación con Dios, avanzamos en nuestra relación con la sociedad y avanzamos en nuestra relación con nosotros mismos. Porque la palabra es la base de absolutamente todo. Entonces, estamos predicando un evangelio de gracia desligado de la ley. Y ahí les hago otra pregunta. ¿La ley es importante o no es importante? ¿Por qué es importante si se predica que la ley fue derogada cuando Jesús vino? Jesús vino a hacerla cumplir. Entonces tenemos que hacer sacrificio porque Jesús vino a hacer cumplir la ley. ¿Por qué no? No. Jesús ya hizo todo el sacrificio. Él es el cumplimiento del sacrificio. Pero hay una circunstancia. ¿Qué clase de ley hay? ¿Qué clase de leyes hay? Habían en el Antiguo Testamento. Ley de sacrificios, ley moral y ley civil. ¿Cuál de esas quedó vigente? La ley moral. La ley civil es una ley que rige entre personas, cómo ser buen ciudadano, podemos decirlo. La ley ceremonial la cumplió Cristo en la cruz. Él es el sumo sacerdote, Él es el Cordero Pascual. En Él se cumplió absolutamente toda la ley ceremonial y quedó vigente la ley moral, que es la que Cristo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplir la ley. La ley moral sigue vigente. Los 10 mandamientos, por lo tanto, siguen vigentes. Resumidos en 2 o en 1. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. ¿Y que por eso no debo honrar padre y madre? No, hace parte de la ley. Y además, en esa ley, ¿qué dice? Es el primer mandamiento con bendición. Tiene promesa. Honre padre y madre y se dará de larga vida y bendición. ¿Y cuesta? A veces no queremos. A veces no queremos sujetarnos a nuestros padres como autoridad. Y a veces nuestros padres también hacen cosas para que no nos sujetemos. La palabra también dice, no esperéis a tus hijos. Eso no quiere decir, como mi papá me trató mal, pues yo tengo derecho a no honrarlo. ¿Por qué? ¿Hay alguna parte de la Biblia que diga que hay consecuencia por no honrarlos? No. Pero sí hay una parte de la Biblia que dice, mírelo por ahí, bueno, hay honras de honras, ¿no? Y hay deshonras de deshonras. Pero sí hay la parte de la Biblia donde dice, ¿quiere tener larga vida y bendición? Honra a sus padres. O sea, si quiere llegar a viejo, honra a sus padres, a pesar de. ¿Y quiere tener bendición? Honra a sus padres. Y así con el resto de mandamientos. La ley no está para ser abolida y para decir, esto es Antiguo Testamento. Exactamente. La honra a nuestros padres conlleva a vida, a larga vida y bendición, y la no honra lleva a muerte y pobreza. Está hablando de la vida y está hablando de la riqueza. Tenemos que tener en cuenta ese punto. Y no desligar, aunque esto lo vamos a ver en algún momento en el discipulado, cómo ligamos el Antiguo Testamento con el Nuevo y cómo ligamos la ley a la gracia, porque no puede haber gracia sin ley. ¿Por qué?
Porque la ley es la que nos dice, usted es pecador. La ley es la que nos dice, usted es completamente incapaz de cumplir todo esto. Los sumos sacerdotes, los levitas, todo el pueblo de Israel eran incapaces de cumplir la ley. Y tenían que recurrir al sacrificio. Ahora Jesús hizo el sacrificio para decirnos, consumado es. Ahora, como ustedes fueron incapaces de cumplir esa ley, ahora yo la cumplo por ustedes para que ustedes sean libres del pecado. Vayan y prediquen que yo los liberé del pecado, de la muerte. Yo no los liberé de otra cosa. Eso viene en el camino, esas son las añadiduras. Lo que yo los vine a librar en la cruz es del pecado y de la muerte. Prediquen que yo los liberé del pecado y de la muerte. Anuncien el Evangelio. Y el Evangelio es, Cristo es amor, Dios es amor porque envió a su Hijo para que los libre del pecado y de la muerte. En eso se resume el Evangelio. En que somos pecadores, en que somos incapaces de cumplir esa ley, en que hubo uno que sí nos ama tanto, que Él se hizo pecado para que nosotros tuviéramos vida. Y si somos cristianos y si pasamos de muerte a vida, ahora sí el apóstol Pablo nos habla más durito y más contundente. En el versículo 4 de Romanos 8 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, Jesús hace que esa justicia aplique en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se supone que nosotros andamos conforme al Espíritu. ¿Estamos seguros de que andamos conforme al Espíritu? Dura cosa, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Las cosas del mundo. Y aún en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, aún en la misma iglesia. Ayer me pasaba. El sonido se nos descuadra horrible. Y yo, diciendo, ¿cómo están las finanzas para comprarnos una caja? No hay ni para pagar el arrendo todavía. Y yo. Y ya llegó la ansiedad. y ahora, ¿cómo vamos a pagar? Y ahora necesitamos esto, necesitamos otra cosa. Y el sonidista resolvió. Pero Dios, después de un momento de ansiedad, Dios dijo, ¿y de quién es la obra? ¿Y quién es el que sostiene la obra? Mira hacia atrás y recuerda si en algún momento te he fallado. ¿Nos ha fallado? Hasta sobraba, hasta sobrado. Y en el primer momento en el que nos sobra, pensamos en las cosas de la carne. ¿Qué me invento? ¿Será que vendemos mañana tamales? ¿Empanadas? ¿O dejamos que el que sabe resolver, resuelva? Hoy se habla mucho de resuelva, ¿no? Y en nuestras vidas, el que resuelve es Dios. Si estamos mal económicamente, nuestra función es ir y decirle, Dios, necesito esto. Ahora usted resuelva. Y el decirle a Dios resuelva es cederle el control. Decirle a Dios resuelva es decirle, usted verá si me lo da o no me lo da y usted sabrá cuándo me lo da. El cuándo y el cómo es el difícil. El cederle ese control y decirle a Dios cuando tú quieras, no es como yo quiera, sino como tú quieras, ese sí es complicado. Pero si estamos en el Evangelio de la Gracia, tenemos que ser desprendidos de todo. Dentro de ese Evangelio de la prosperidad nos han enseñado de que si soy cristiano, debo ser millonario. Y desde el púlpito he escuchado pastores decir
Hermanito, ¿cómo es posible de que yo ande en esa moto si usted tiene carro? El que debo andar en carro soy yo, que soy su autoridad. Dios me dice que me done el carro. Trabaje, ¿no? Nos hemos llenado de pastores estafadores, de pastores manipuladores y de cristianos que manipulan la palabra a su conveniencia. Y he mirado por ahí cositas. Ojo con esa otra doctrina del pentecostalismo de yo ato, yo decreto, yo declaro, porque el que ata es Cristo, el que desata es Cristo. Eso lo miraremos en un discipulado con calma. Declarar la palabra es lo que debemos hacer, no declarar nuestro capricho, porque nos enseñan a desatar la bendición. Y si de pronto el que la tiene atada no es el diablo, sino usted mismo, o Dios simplemente no la quiere soltar porque no le conviene y usted anda declarando. Ahora se inventan hasta demonios que ni existen, ¿no? Demonio del COVID, fuera. Demonio de que se me dañe el sonido, fuera. Los demonios son los mismos desde la creación hasta hoy. No se han añadido demonios, ni pastores han matado demonios. Son los mismitos. Unos están en cárceles, otros están en los aires, otros están en la tierra, otros están en el firmamento. Por ahí andan todos. El mismo número. Entonces, que la palabra de hoy, que según veo fue corta, por primera vez fui corto y sustancioso, es sobre no desviemos la palabra. Prediquemos el evangelio de la gracia ligada a la ley. Prediquemos ese evangelio de la gracia que nos enseña la gracia y nos confronta con el pecado. Y prediquemos la palabra como es. Y no limitemos al Espíritu Santo, y no limitemos al pastor, y no limitemos a la iglesia a no predicar del pecado y a no confrontar el pecado, porque nos ofendemos, porque la esencia del evangelio es confrontar el pecado y mostrarnos a Cristo. Amén. Vamos a orar.